sabían las mexicanas que son recibidas con un gran júbilo. Bueno, es la entrada más grande en la historia del fútbol. Tan cerca de las nubes es un documental sobre la selección femenil de fútbol de 1970, de cómo un grupo de jóvenes aficionadas al balompié tuvieron que romper estereotipos de su época para demostrar que podían jugar al fútbol y participar en 2 mundiales de la categoría, enfrentando a las potencias internacionales, y también cómo fueron víctimas del oportunismo de personajes y empresas que se aprovecharon de sus triunfos. Conversamos con el director del documental, Manuel Cañive. Bueno, pues justamente lo que acabas de mencionar es, creo yo, lo que más me enganchó de la historia que cuenta Tan cerca de las nubes, ¿no? Que es básicamente esta historia extraordinaria que no le pasa a todas las personas y que además se da de una manera muy inocente, muy casual, muy, ¿no?, espontánea, que era un grupo de mujeres, de jovencitas, como tú lo dices, prácticamente niñas, porque muchas en estos tiempos que estamos, que la película describe, 2 campeonatos mundiales que se dan entre 1970 y 71, que no dejan de ser iniciativas muy primarias respecto a un fútbol organizado para mujeres en el mundo, ¿no? A ellas les toca vivirlo pues prácticamente cruzando la adolescencia, ¿no? Y digamos, la naturalidad, la inocencia con la que ellas se enfrentaron algo que en realidad era un desafío a las estructuras y a la sociedad en ese momento, me parecía que era una historia en la que estaba cifrado gran parte, digamos, para mí como de eso que me genera como gran atracción por ello, y que ni siquiera siento que ellas estaban o están plenamente conscientes de lo que les tocó experimentar, ¿cierto? Entonces, como punto de partida era esto. De ahí muchas cosas que hacen entender que se mezclan en la película, cuestiones personales, también muy, vamos a decir, esenciales primarias, como el simple, como la afición al fútbol, me explico, como también estas cosas que yo ya veo como constantes en lo que me interesa a mí como documentalista o como creador cinematográfico, ¿no? Todo eso engarzado, ¿no? Y el valor que ellas mismas, que para mí tiene la película, encuentran a partir, digamos, de reconocer lo que ellas hicieron y lo que son ahora, me explico, encontrando lo que yo siempre tuve, digamos, como digamos, como valor máximo de la historia, que era uno, ese triunfo de la voluntad de hacer lo que tú deseas hacer, algo tan elemental como jugar lo que te gusta jugar, me explico, rescatar que eso era en realidad lo que ellas se atrevieron a hacer y reconocer que lo hicieron, ¿no? Y la otra, el valor de equipo, que tiene que ver justamente con la anécdota futbolera, ¿no? Y con cómo se da esta cohesión, que también te hace entender cómo es que ellas, ¿no?, enfrentaron aquel momento, cómo es que lograron tener un éxito deportivo, por decirlo así, pero sobre todo la reivindicación ante ellas mismas, que es una de las cosas que yo creo que deseo que se dé o se ha dado a partir del proceso de construcción de esta película, ¿no? Porque yo la verdad, a pesar de que soy un aficionado al fútbol, pues yo la verdad nunca creí que iba a estar en algún momento desarrollando un proyecto cinematográfico con el tema del fútbol implícito, ¿me explico? O sea, es decir, no era algo que... Y también hay que entender, justo que es bien interesante lo que dices, que todavía existe esta especie como de frontera o división muchas veces entre lo que ya es el fútbol y lo que supuestamente estamos haciendo nosotros, que es un cine con pretensiones autorales o con tintes autorales, o eso es lo que nosotros deseamos hacer con la profesión, o yo personalmente con el documental. Y lo tenía a la vista de que quería yo abordar la película, tampoco de una manera como también hemos visto muchos contenidos, digamos, documentales deportivos, ¿no?, que tienen, digo, que hay unos extraordinarios, pero hay otros que tienen realmente también esta intención de estar, según yo, alojados nada más en un público que valora los deportes, ¿sí me explico? Y yo aquí, de alguna manera, entendía que tratando de hacerlo como yo concibo o como entiendo el documental, iba tal vez a encontrar un territorio, digamos, intermedio o híbrido, que ahorita creo que se está empezando a materializar, porque justamente por eso siempre existió el deseo, y que a la vez cuando haya un público más amplio que también lo va a poder apreciar por medio de la plataforma, se encuentre con una película que no es una película nada más de fútbol, es algo mucho más que eso. Y yo creo que ahí está también parte de la identidad de la cinta, ¿no? Yo pienso que por ese lado también hay algo
que siempre es apreciable para mí en las películas, que es el elemento de la sorpresa, ¿no? Y yo pienso que aquí la sorpresa justamente tiene que ver con el hecho de ir reconociendo elementos, esas piezas que conforman la historia, que la verdad es que se quedaron pues sepultadas, olvidadas desde mucho tiempo atrás. Entonces creo que esa labor de reconstrucción, ¿no?, de la memoria por medio del archivo es algo que a mí como persona me apasiona. O sea, soy de esos que coleccionan publicaciones, no, o sea, tratando como tal vez de atrapar o como de dejar, ¿no?, cerca de mí lo más posible ciertas historias que siento que están siempre en el riesgo de desaparecer, ¿no? Y que tienen que ver en realidad con esta vida compartida, colectiva, que se dio en algún momento, ¿no? Hasta el entender un poco cómo es que vivíamos, qué cosas en realidad eran muy diferentes en aquel entonces a esto. Y yo pienso que está ahí implícito ya si uno empieza a, digamos, como desmembrar los elementos de la película, pero sí hubo una, digamos, obsesión incluso por encontrar todo lo que fuera posible acerca de esto, ¿no? Nos basamos, como muchas de las investigaciones que empiezan para un documental, en el asunto hemerográfico, pero de ahí fueron saliendo, ¿no?, también entendiendo que aquel mundo era otro, ¿no? Te reportaban muchas veces lo que iba a pasar en la televisión día a día y eso nos daba pauta para entender que ellas iban a estar en un programa tal día y todo eso, y eso después hacer la petición con los archivos y entonces tratar de ahí de ir encontrando y decir cuántas huellas, cuántos vestigios de lo que esa historia significó quedan todavía por ahí guardados. Y eso pues ahorita incluso para la primera proyección que tuvimos fue una revelación, una sorpresa para ellas mismas, ¿no? Es una de las experiencias que a mí más me apasionan del quehacer documentalista, ¿no? El quehacer de estar dedicado a este género, ¿no? Las relaciones que uno, y así es como yo lo entiendo, ¿no?, que dan además, digamos, como resultados dentro de lo que uno quiere crear, ¿no?, de la confianza y la compenetración que uno logra con los personajes, las situaciones o los objetos que uno retrata, ¿no? La justicia que uno le debe hacer a la historia de ellos mismos, contándolas justamente con los medios y sin que uno en realidad, aunque hay un punto de vista, que esto siempre vaya en dirección de lo que realmente hace que la historia se cuente ¿no?, con justicia, esa es la palabra, ¿vale? Y aquí es la verdad que había como muchas cosas riesgosas al respecto, empezando por esta como estereotipo que sí existe y que algunas de ellas de pronto manejan en otras cosas cuando se acercan, del futbolista hablando de sí mismo, ¿sí me explico? Frases hechas, ¿no? Cierto tipo, digamos, como de actitudes. Yo quería sobrepasar eso, lo sabía desde un principio. Yo no quería que me contaran nada más esta exaltación por la gloria deportiva, por el país, por los colores, por decir estas frases tal cual, seguimos trabajando, ¿no? En fin, yo la verdad es que sabía que eso era algo que yo no quería, una película de esas características, y si te soy sincero, era una de las cosas que más me generaban dudas cuando empecé el proyecto, antes de entrevistarlas, de decir, ¿será que ellas? Y a lo mejor al principio, cuando escuchaba y revisaba las primeras entrevistas, me venía todavía la duda de a dónde iba a llegar realmente esos testimonios. Pero conforme nos fuimos compenetrando, encontrando como seres humanos, asumiéndolo como una labor de equipo, porque te juro que en ese sentido hubo cosas que también a mí me han, digamos, como revolucionado como cineasta, en el sentido de cómo encontrar esas dinámicas que propician los momentos de verdad, ¿cierto? Se fueron dando a lo largo de las grabaciones que fueron durante un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Se iban dando de pronto. Y unas convivencias que siento que de ahí, a partir de ahí, muchas cosas se iban volviendo cada vez más íntimas, ¿no? Por ejemplo, hay unas escenas que hicimos en una cancha de tierra, que fueron 2 días de experiencia extrema, porque era estar filmando en una cancha de tierra que refleja el sol como nadie, viviendo un poco las condiciones de ellas en un partido, ¿sí me explico? Imaginando, porque esa cancha en realidad es donde ellas entrenaban y donde jugaban en aquella época, ¿me explico? Es decir, y es curioso porque todavía en este deportivo donde filmamos eso, que son los Galeana, en el oriente de la ciudad, hay algunas canchas que están en esas condiciones todavía, que parecían atrapadas en el tiempo, estaban hechas para eso,
para lo que logramos hacer ahí. Y de ahí se dieron ciertas dinámicas tan espontáneas y como de tanta, digamos, hermandad de grupo y de pronto de captarlas en el momento, como el hecho de que se pusieron a jugar ellas, porque llevamos un balón y cuando en un descanso dijeron, échalo y vamos a empezar a cascarear, el atrapar esos momentos, el vivirlos, el verlas cómo se divertían ellas y me decían los acompañantes, hace mucho que no las veía tan contentas, creo que fue generando todo un tono de colaboración que en la película se siente y que también hace que esto, no sé, que las películas tengan como esta manera más veraz, más profunda de llegarle o de tratar de comunicárselas al espectador, ¿no? Más grande la historia. Tan cerca de las nubes se encuentra en la plataforma ViX. Empieza con un grupo de chamacas que eran integrantes de la porra del equipo América. Silvia Zaragoza Herrera para servirles. Para mí era mi escape de distracción y libertad. María de la Luz Hernández. Yolanda Ramírez. Pareces machorra y que andas de marimachi. En lugar de que se vayan a lavar los trastes, ahora ya estaban a jugar fútbol.